Miguel, muchísimas gracias. Damos la bienvenida a el maestro doctor José Antonio Viña. ¿Nos escuchas? Ya podemos. Bien, doctor, muchas gracias por estar aquí presente. ¿Nos escuchas, doctor? Ya te vemos, pero nada más para validar tu micro. Sí, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bien- gracias. Bienvenido, doctor. Te vamos a hacer la presentación. La doctora Alicia García Rivera nos va a hacer favor de hacer tu presentación para que puedas iniciar con tu ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor Antonio Viña, muchas gracias por acompañarnos a este primer Congreso Nacional AMECTI 2024. Me gustaría compartir con todos una breve reseña del doctor Aviña Méndez. Es doctor en sistemas computacionales en la Universidad del Sur. eh, Obtuvo su maestría en sistemas de información en CUSEI y su carrera la estudió en la UNIVA y es ingeniería en computación. Sus áreas de interés es aprendizaje de máquina cuántica, aprendizaje de máquina bioinspirado e inteligencia artificial. Su ocupación actual es como profesor investigador. Otras actividades: ha publicado más de 80 artículos de divulgación científica, colaborado con la Fuerza Aérea Mexicana en el desarrollo de proyectos de ingeniería con fondos de la Sedena, en el sector productivo y de servicios, en el desarrollo de proyectos con fondos de CONACYT y Coetcijal. Fue coordinador de investigación, innovación y desarrollo del Tecnológico en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, coordinador de Educación Superior Tecnológica en la Secretaría de Innovación, Ciencia, Tecnología del Estado de Jalisco, columnista del periódico Mural en Jalisco. Le damos la bienvenida al maestro Antonio Aviña Méndez y le cedemos los micrófonos. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Y en primera instancia quisiera agradecer la invitación a MECTI, particularmente a Eduardo Salazar, para habernos compartido este espacio y poder estar con ustedes. Bien, vamos iniciando entonces. En esta ocasión, mi objetivo es abordar la inteligencia artificial desde un enfoque que no resulta bastante común. Si bien la formación de sus servidores en el área de la ingeniería, particularmente en el área de las matemáticas, bueno, parte de mi trabajo es precisamente construir modelos matemáticos, probabilísticos, estadísticos, para que las computadoras, los dispositivos móviles puedan razonar, como lo hacemos los seres humanos de manera aproximada o aprender. Hay un área fascinante que es precisamente el área de la filosofía, que nos va a permitir responder o intentar responder en estos minutos cuáles son los alcances de la inteligencia artificial. Y es que con toda la, yo diría, vorágine que estamos viviendo, estamos experimentando con productos que han adquirido una madurez fabulosa en el área de inteligencia artificial, como ahora están de moda las IAs generativas. De pronto cunde el pánico, perdón que me exprese en ese sentido, y muchas veces no vemos esa frontera que existe entre el alcance real de esta tecnología que es fabulosa y que está resolviendo problemas de manera más eficiente y productiva que los enfoques tecnológicos convencionales. Y no alcanzamos a ver entonces que no estamos realmente reproduciendo inteligencia, no estamos reproduciendo razonamiento, estamos aproximando estas capacidades que les llamaremos cognoscitivas, como el razonar y el aprender, pero de manera aproximada en un computador para que resuelva problemas. Entonces, la intención es eh, entender o tratar de entender a partir de estos minutos cuáles son los alcances reales y cuál debe de ser nuestro papel protagónico en esta ola y en este nuevo fenómeno que finalmente está generando la inteligencia artificial junto con otras tecnologías exponenciales. El papel del ser humano es trascender y es ser protagonista de su historia
y no es ser espectador. Y no queremos ser espectadores ante estas nuevas tecnologías. Bajo este contexto, entonces, abordaremos de manera muy sucinta, muy somera, los siguientes temas. Em, en primera instancia, establecer qué es la inteligencia artificial. Algunos de nuestros colegas y nuestras colegas han ya hablado de la IA. Vamos estableciendo un contexto y una noción que nos permita ir elaborando, ¿verdad?, la presentación y hablar de lo más importante, que es la inteligencia humana, para entonces incorporarnos a este dominio que es fascinante. Desafortunadamente, no todo libro de inteligencia artificial, de hecho ninguno casi, inicia con un capítulo de introducción hablando de qué es la inteligencia humana para intentar que el lector entienda, comprenda cuáles son esas capacidades cognitivas que finalmente nos van a hacer contrastar de un computador y hasta dónde realmente vamos a poder simularlas, no reproducirlas. Y hablaremos entonces en este contexto de la inteligencia humana de lo que es la mente y el cerebro. Es una dialéctica, son dos conceptos diferentes y que son admitidos como diferentes en diversos círculos científicos. Y aquí está la clave, en la mente y el cerebro, entenderlos como dos entidades diferentes, para hacer un contraste entonces entre nuestra inteligencia, particularmente humana, y la inteligencia artificial. Y al final intentar responder cuáles son los alcances reales de la IA. Entonces, hablemos de la inteligencia artificial como una noción muy simple. ¿Qué es la inteligencia artificial? Primero, es una disciplina científica. Y esta disciplina científica tiene por objetivos el diseñar, implementar sistemas en toda la extensión de la palabra. Cuando hablo de sistemas, no solamente me refiero a computadores, no solamente me refiero a dispositivos móviles. Incorporemos o tengamos presente en el concepto de sistema cualquier dispositivo programable, un refrigerador, una pantalla, un estéreo, ¿verdad? Ahora, la gran mayoría de dispositivos que nos rodean ubicuos son programables. Bueno, pues tiene por objetivo el diseñar e implementar sistemas capaces de exhibir en su comportamiento aspectos que consideramos propios de la inteligencia humana. ¿Y cuáles son esos aspectos que consideramos propios de la inteligencia humana? Me refiero entonces a las capacidades que tenemos de aprender y de razonar. Sobre estas dos capacidades que les vamos a llamar cognitivas o cognoscitivas, el ser humano tiene esta oportunidad de poder emplear otras capacidades o elaborar otras capacidades como la capacidad de abstracción. Y la capacidad de abstracción tiene que ver brevemente con el hecho de yo observar alguna cosa, algún fenómeno, y a partir de esa observación lograr extraer sus características esenciales de lo que observo para posteriormente aprenderlo. Y una vez que lo aprendo, bueno, la próxima vez que vuelvo a observar ese fenómeno, ese objeto, recuerdo que ya lo había experimentado, lo había observado, y entonces en la memoria guardo estas características y las reutilizo para identificar lo que anteriormente había visto. La capacidad de resolver problemas, tener pensamiento crítico, el poder reconocer hechos, situaciones, acciones, y algo bien importante en los seres humanos, nuestra capacidad del intelecto se ve reflejada sobre todo cuando somos capaces de comunicarnos con otros pares iguales, con otras personas, otros colegas, y poder colaborar en la resolución de problemas. Entonces, lo que intenta o ha intentado la inteligencia artificial es emular en un sistema estas capacidades que poseemos los seres humanos y nos hacen distintos de otras especies en el mundo. La inteligencia artificial se descansa en una serie de pilares que es importante mencionarlos. Lo digo porque muchas veces nos perdemos en las matemáticas, lo verán al final. Lo digo porque muchas veces nos perdemos en la estadística. Sí, es que la inteligencia artificial finalmente debe de tener este enfoque pragmático. Debemos de resolver problemas, ¿verdad? Y generar valor a través de la inteligencia artificial. Pero insisto, hay que tener presente que hay una serie de pilares en los cuales descansa esta disciplina y que nos van a permitir intentar comprender cuáles son los alcances reales de estas nuevas, yo diría, tecnologías bastante maduras. Y entonces la primera es la filosofía. Como verán ahora,
abordaremos de manera muy amigable algunos elementos filosóficos para intentar comprender, pues, primero, un debate que se ha presentado por siglos y que es esta dialécticamente cerebro, y posteriormente tratar de entender también en estos minutos qué es la mente y qué es la inteligencia y qué es el intelecto, que por cierto, dicho sea de paso, de manera indistinta los hemos utilizado. La mente es este conjunto de facultades que la veremos enseguida, y entre esas facultades está el intelecto y la inteligencia. Pero el intelecto y la inteligencia son dos entidades diferentes. Y entonces vamos a revisar algunos aspectos, yo diría formales, filosóficos, para lograr palpar que todos estos elementos y la funcionalidad del intelecto y la funcionalidad de la inteligencia no está reproduciéndose, pero sí está aproximándose a través de modelos matemáticos en los computadores para resolver problemas. Y entonces necesariamente, para entender qué es la inteligencia artificial e irnos más hacia adelante, para construir modelos inteligentes, soluciones inteligentes, el primer paso es entender qué es nuestra inteligencia a través también de las ciencias cognitivas, como la psicología. Estudiar cómo es que el cerebro a través de las neurociencias, ¿verdad? Estudiar a través de las neurociencias cómo es que el cerebro, ¿verdad? Funciona y cómo empleamos ciertas zonas del cerebro para realizar tres actividades que vamos a mencionar enseguida y que son sustantivas: actividades motoras, sensitivas y cognitivas. Parte de estos pilares de la inteligencia artificial es la lógica y la matemática. De hecho, hoy en día, los alcances aquí en la lógica y la matemática es donde se circunscriben. Hemos podido, a través de modelos lógicos, como los vamos a revisar de manera muy amigable, y modelos matemáticos, intentar emular procesos de razonamiento y de aprendizaje en un computador. Y no se diga la cibernética. La inteligencia artificial descansa en dos paradigmas, a pesar de todas las aplicaciones y desarrollos que en la actualidad somos ya testigos privilegiados y también protagonistas, ¿por qué no? Hay dos paradigmas en los cuales descansa la inteligencia artificial. ¿Qué debemos de entender por paradigma? Pues por paradigma podemos entender cómo se modelan y se resuelven problemas, así de fácil. ¿Cómo modelas y resuelves problemas? Y dentro de la inteligencia artificial, para modelar un problema y resolverlo, hay dos paradigmas. Aquel que llamamos técnicamente el de los símbolos físicos y aquel que llamamos el de los subsímbolos. Esto es, cuando se construye una aplicación inteligente, pensemos en la posibilidad de que la capacidad intelectual que tenga esta aplicación, intelectual entre comillas, sea la de razonar. Anteriormente nos daban clases de lógica. En la universidad generalmente quienes están estudiando el área de ingeniería no suelen impartir la clase de matemáticas discretas, donde vemos silogismos hipotéticos, vemos silogismos aristotélicos. Y esto es lo que nos permite de alguna manera llevar al computador procesos de razonamiento. El ejemplo de cómo un computador a partir de símbolos pudiese modelar conocimientos del mundo real y después tratar de razonar sobre esos conocimientos. Lo que ahora ven no es más que una lógica que le llamamos lógica de predicados. Y estos símbolos, que son caracteres y que podemos interpretar perfectamente, todas las plantas tienen hojas, a esto le vamos a llamar predicado. Y este predicado se puede digitalizar en un computador para que el computador lo sume como si fuera parte de su conocimiento, una base de conocimientos. Y después podemos establecer que, por ejemplo, si todas las plantas tienen hojas y después definimos que X es una planta, ¿verdad? Y que X tiene hojas, imagínense por ahí o recuerden las clases de álgebra, X es una variable, ¿no? Hablar de X como cualquier posible planta, bueno, si X es una planta y X tiene hojas, esta expresión que ven al final, que son símbolos, símbolos físicos, para toda X, tal que esta X sea una planta, P modela, ¿verdad?, a X como una planta, implica, esta flechita significa la implicación, la inferencia, implica que esa X de la que estamos hablando, que es planta, tiene necesariamente hojas. Y estas expresiones o símbolos se pueden digitalizar en el computador para conformar
bases de conocimientos de enfermedades. Aquí pudiese ser diabetes, ¿no? Y entonces, si X es diabetes, bueno, habrá que modelar los síntomas. El síntoma S1 será la glucosa alta, el síntoma S2 será sed, constante sed, el síntoma S3 pueden ser neuralgias o dolores de cabeza. Y entonces podemos modelar a partir de estas formulitas, que a final de cuentas son símbolos, las podemos digitalizar en un computador y a partir de estas reglas podemos hacer que el computador pueda diagnosticar, por ejemplo, enfermedades. Entonces a esto le llamamos símbolos. Y cuando la computadora, como la computadora es número uno en procesar símbolos a partir de unos y ceros, pues podemos utilizar este paradigma para que esos unos y ceros se conviertan en expresiones lógicas y conformemos lo que llamamos nosotros teorías axiomáticas, bases de conocimiento, de manera tal que a través de estos silogismos hipotéticos o aristotélicos, la computadora logra razonar. Pero también es posible que la computadora utilice o descanse sobre otro paradigma para poder construir sistemas inteligentes y le llamamos el paradigma de los subsímbolos. Y en este paradigma, lo que se intenta es construir sistemas que aprendan en contraste a los símbolos físicos. Aquí se intentan construir sistemas que razonen. Acá se intentan construir sistemas que aprendan. En estos sistemas que razonan en los símbolos físicos, utilizamos la lógica y los silogismos aristotélicos en el computador. Pero en el caso de los paradigmas de los subsímbolos, para que un computador aprenda, utilizamos las matemáticas. Y creo que desde aquí vamos a empezar a tratar de ir aclarando los alcances reales de lo que le llamamos inteligencia artificial. Y entonces a través de matemáticas, de modelos matemáticos, podemos nosotros hacer que el computador, sobre todo modelos probabilísticos, puede realizar acciones como realizar predicciones o clasificación de patrones, como vamos a ver al final de manera muy amigable. Lo único que interesa en este momento es tener presente que, por ejemplo, cuando construyes sistemas inteligentes, ya sea que utilices el paradigma de los símbolos físicos para que el computador o el sistema inteligente razone de manera aproximada como lo hace el ser humano, o utilizar el paradigma de los subsímbolos, donde utiliza las matemáticas, la probabilidad, la estadística, y entonces el computador pueda aprender. Son dos capacidades cognitivas diferentes. Las áreas de investigación de la inteligencia artificial, para concluir este contexto de la guía, entre algunas son las siguientes: el aprendizaje de máquina, el machine learning, el aprendizaje profundo. Aquí en machine learning se desarrollan algoritmos, programas para que la máquina clasifique patrones, reconozca audio, reconozca imágenes. El aprendizaje profundo precisamente es a través de lo que llamamos redes neuronales artificiales profundas, es donde se logra el reconocimiento de imágenes, de voz, elementos que ya estén incluso incluidos en sus teléfonos y en ciertos factores de confort. Las IAs generativas, como el caso del tan llamado ChatGPT o Gemini, donde prácticamente ahora generan cualquier tipo de contenido, de texto, eh, podríamos decir casi original, el área de procesamiento del lenguaje natural y así otras áreas, ¿sí?, que son parte sustantiva de la inteligencia artificial y donde se genera conocimiento y finalmente se aplica para la solución de problemas, ¿no? En donde se ha aplicado la inteligencia artificial, yo creo que la moda, sin duda, o estoy seguro que la moda ahora es la educación. ¿En dónde se aplica ahora la IA? Es en la educación, a partir de las generativas. Y en el coaching, en la tutoría, en generar sistemas de ahorro de energía, en lo que le llamamos el city farming. Ahora podemos construir granjas en la ciudad, no necesariamente estar en el campo y automatizar las granjas para siembra, para estar censando la evolución de las plantas, para cosecha, totalmente autónomo. Estos modelos de city farming, transporte autónomo, automóviles como Tesla, los drones que de manera autónoma, semiautónoma, pueden transitar de un punto A a un punto B, detección de fraudes, etcétera. Entonces, esto nada más es como contexto de lo que es la inteligencia artificial, sus pilares, los campos de estudio, algunos de ellos y sus aplicaciones. Y viene la pregunta bárbara que por ciclos hemos intentado responder: ¿qué es la inteligencia humana? Lo curioso es que cuando hablamos de inteligencia humana, inmediatamente materializamos el concepto con un cerebro. Incorrecto, incorrecto. El cerebro
es un ente independiente a la mente. Y es la mente, desde ahora voy a tratar de empezar yo diría, mencionar algunos conceptos y sus definiciones, con el objeto, sí, de poder generar todo este bagaje de conceptos y definiciones y al final poder inferir que no estamos todavía cerca de lograr crear inteligencia como es la que posee el ser humano y que sobre todo los seres humanos estamos muy por encima de las máquinas, muy por encima de los modelos matemáticos y tenemos capacidades superiores desde el momento en que nosotros somos los que estamos creando estas inteligencias. Bueno, así como de pronto hablamos del concepto de bondad o de maldad, bueno, hay que tratar de materializarlos a través de una imagen. Y cuando hablamos de bondad, alguien podrá materializarlo a través de algo que le resulte bueno. Y cuando hablamos de maldad, la maldad o lo malo lo materializamos, por ejemplo, con un demonio. Bueno, aquí la forma de materializar la inteligencia humana es a través de un cerebro. No es precisamente lo más correcto, pero sí sabemos que aquí, ¿verdad? La fuente de nuestra inteligencia comienza a partir de las actividades que suceden en nuestra corteza cerebral. Y después los científicos, neurocientíficos particularmente, se han aventurado a establecer que en ciertas zonas de la inteligencia, ¿verdad? Se utilizan para realizar estas actividades que mencionábamos hace un momento y que voy a recordarles enseguida. ¿Qué es la inteligencia humana? Lo único que podemos, yo diría, hemos podido adoptar como noción es que es un conjunto de facultades. Una definición tácita, tal cual, de lo que es, no ha sido posible enhebrarla desde el aspecto pragmático, pero sí es posible mencionar que la inteligencia humana finalmente eh, está compuesta por dos entidades, una mente y un cerebro, y que la mente es un conjunto de facultades cognitivas y que el cerebro pues está compuesto por un conjunto de neuronas, millones de neuronas y millones de conexiones entre las neuronas. Ahora bien, hablemos de esta dialéctica mente-cerebro. El cerebro como tal realiza o en él descansan tres actividades esenciales. Nuestro cerebro. Actividades sensitivas cuando empleamos nuestros sentidos, nuestro gusto, nuestro tacto, el olfato y el cerebro a partir de ciertas zonas, ciertos mapas neuronales que cobran vida. Cuando digo cobran vida, hay señales eléctricas en nuestras neuronas. Bueno, pues ciertas zonas del cerebro controlan nuestros sentidos, pero también realizamos a través del cerebro, controlamos las actividades motoras o motrices, estos movimientos que hacemos con nuestra economía, en nuestra economía corporal. Ese movimiento está también controlado por el cerebro. Y el cerebro también es coprotagonista en las actividades cognitivas, aquellas que debemos de entender como el aprendizaje, como el razonamiento, como la creatividad, la imaginación, la memoria, realizar abstracciones. Es coprotagonista con la mente para poder nosotros mostrarnos como seres inteligentes. Y entonces, como hace un momento lo comenté, bueno, las ciencias deterministas, estas ciencias positivas que gobiernan, que están gobernadas por el método científico, de observación y experimentación, pues a través del tiempo han logrado establecer que ciertas zonas del cerebro son las que se emplean para poder realizar estas tres actividades. Las actividades motoras, de movimiento, las actividades sensitivas, de percepción, ¿verdad? Que después hablaremos que hay dos tipos de percepción. Una es la que controla el cerebro y otra es la que controla la mente. Y también de pronto nos hemos aventurado a establecer que hay zonas donde se maneja la comprensión, understanding, donde se maneja incluso la emoción, ¿no? Bueno, eh, son teorías algunas, no necesariamente comprobadas, pero finalmente tenemos un mapa ahora claro, más claro todavía, de cómo cada parte del cerebro como tal, ¿verdad? Se emplea precisamente para realizar o soportar actividades sensitivas, motoras y cognitivas. Y la base del funcionamiento del cerebro, como esta gorra, ¿verdad? Esta corteza cerebral que tenemos, no son más que una actividad físico-química. Como pueden ver ahora, esto que parece ser de otro color y estos destellos de luz, bueno, es que dicen los neurocientíficos o dicen las neurociencias
que para que una persona tenga la capacidad de realizar una actividad motora, sensitivo-cognitiva, debe de generarse una red de neuronas activadas o excitadas. Y estamos viendo aquí en un color anaranjado, en algunos momentos rojo, y con destellos de luz, pues un supuesto mapa de redes de neuronas, ¿verdad? Que están interconectadas y que sobre las mismas fluyen señales eléctricas, y a partir de estas señales eléctricas y un proceso que llaman de sinaptación, logran ir conectándose con otras neuronas hasta formar una red de neuronas, de manera tal que esa red te va a permitir controlar una actividad sensitiva a través de tus sentidos, controlar alguna actividad motora, el estarte moviendo, ser la base de una actividad cognitiva como el aprender o el razonar como tal. Y bueno, el funcionamiento de una neurona, de acuerdo a estas ciencias deterministas, particularmente las neurociencias, ¿sí? Nos dice que una neurona está conformada por un cuerpo o soma, que es el que ahora estoy señalando, y este cuerpo o soma tiene estas terminales de entrada que se les conoce finalmente como axones, ¿sí? Por aquí, por estas terminales, ingresan señales eléctricas, además de sustancias químicas, ¿sí? Que se les llaman neurotransmisores. Si la señal eléctrica que incide en el cuerpo o soma de la neurona es tal, la señal eléctrica logra viajar a partir del cuerpo de la neurona sobre esta terminal que finalmente se le conoce como dendritas, ¿no? Axones y dendritas. Y a través de la conexión entre axones y dendritas, aquí está la terminal del axón y estas son las dendritas, ¿sí? Estos axones se conectan a otras dendritas de otras neuronas y entonces si la señal eléctrica logra sobrepasar sobre cada una de las neuronas a las cuales se van conectando, las que ya se activaron, se logra conformar un mapa o una red de neuronas activadas y esa red te va a permitir finalmente controlar, de acuerdo a hasta lo que ahora se sabe formalmente, actividades motoras, sensitivas o cognitivas. Pero este es el cerebro, ¿no? El cerebro, en resumen, por lo que nos dice la ciencia o lo que dicta la ciencia, pues es este conjunto de neuronas que a partir de un proceso de sinaptación y yo diría una dinámica física-química o procesos físico-químicos, señales eléctricas viajando entre las neuronas, neurotransmisores transmitiéndose entre las neuronas, pues se forman mapas neuronales para controlar actividades. Pero ahora hablemos de la mente. Y entonces aquí viene la primera pregunta. Bueno, generalmente uno da por sentado que la mente es el cerebro. Bueno, habrá que establecer, o tengo que ser claro en este sentido. Hay diferentes sismos o corrientes filosóficas que han intentado dar cuenta de lo que es la inteligencia humana y entonces de lo que es la mente y lo que es el cerebro. Y hay corrientes en las cuales no se acepta que la mente y el cerebro son dos entidades diferentes. La realidad es que basta emplear nuestro sentido común y ver lo que hasta ahora la ciencia le ha sido posible explicar para intentar razonar que sí estamos hablando de dos entidades diferentes. Y entonces cuando hablamos de qué es entonces la mente, porque yo pensé que la mente era el cerebro. Bueno, desde la perspectiva de la filosofía, la mente se entiende como una facultad inmaterial. Aquí ya nos metemos en problemas porque el método de observación y experimentación, que han sido esas gafas para que una vez que se las coloca el ser humano, establezca lo que es verdad, el problema principal en toda ciencia, sobre todo en la filosofía, es si el ser humano es capaz de conocer la verdad, entendiendo la verdad como la adecuación del pensamiento con la realidad, la adecuación del pensamiento con la realidad. Y de acuerdo a las ciencias deterministas, el método científico es el medio para conocer la verdad. Sin embargo, sabemos que hay fenómenos que trascienden al método científico, hechos y experiencias que hemos pasado que trascienden al método científico. No tiene forma de explicarlo, pero es real. Y entonces, cuando hablo de una facultad inmaterial, es donde comienzan precisamente los diferentes ismos a intentar dar cuenta de si se acepta o no por el ismo, por esta corriente filosófica, ¿verdad? El materialismo no lo acepta, obviamente,
y es una tautología lo que acabo de mencionar. Pero lo que intento ahora compartirles es lo que que les habla está convencido y se basa en la filosofía y en la teología atomista, ¿no? Así de sencillo. Y entonces la mente, para dar cuenta formal de lo que es, pues es la responsable de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestros conocimientos y de nuestra conciencia. Perdón, pero cuando hablamos de voluntad y hablamos de conciencia, qué reto para las ciencias deterministas emplear el método científico para poder reproducir voluntad en un laboratorio o poder reproducir conciencia en una máquina. Hoy en día las máquinas no son conscientes de lo que hacen. Nosotros, como ingenieros o como investigadores, desarrollamos los modelos matemáticos y los ejecuta un computador e intenta razonar, intenta aprender, pero, y sí, cuando aprende, bueno, genera nuevos conocimientos, pero generalmente la batuta la tiene el algoritmo que fue desarrollado por el ser humano. Y bajo esta inteligencia, bueno, las facultades de nuestra mente, las facultades esenciales de nuestra mente, no de nuestro cerebro, el cerebro hablamos de neuronas, redes neuronales y procesos físico-químicos. Las facultades de nuestra mente es el intelecto, que es el responsable de nuestro conocimiento racional y de poder comprender verdades universales. Enseguida hablamos de qué son las verdades universales, que a final de cuentas son las que nos permiten entender la realidad que capturamos a través de nuestros sentidos, sobre todo de la vista en primera instancia. Otra facultad de la mente es la voluntad, el libre albedrío. La imaginación es otra facultad de la mente. Y por ejemplo, a través de la imaginación podemos manipular imágenes internas basadas en lo que perciben nuestros sentidos. Cuando analizamos la experiencia, bueno, cuando tenemos esta experiencia con el universo que nos rodea, ahora donde se encuentren escuchando esta conferencia, ustedes podrán observar que están probablemente frente a un escritorio, frente a un computador, y ustedes pueden cerrar sus ojos y perfectamente tener la imagen de ese computador que tienen enfrente, de ese teléfono o del cuarto o la oficina donde se encuentran. La mente prescinde de la materia para conformar imágenes y almacenarlas en la memoria. Y esto es una prueba de que hay elementos, hay procesos que son inmateriales. Lo que ustedes al cerrar los ojos, la imagen que les queda al cerrar los ojos en un momento dado, eso es inmaterial. Y eso se almacena en la memoria. Las neurociencias no han sido lo suficientemente justas para explicarnos ese proceso y se han restringido a la parte físico y química del mismo. La memoria ya hablamos y la percepción. La percepción son dos elementos principales. En la percepción vamos a hablar en un momento más de la percepción sensible y la percepción inteligible, pero cómo percibimos el mundo, cómo al observarlo lo llevamos a nuestra mente a partir de imágenes y las imágenes, cómo conformamos experiencias y luego las reutilizamos para poder identificar lo que vemos. ¿Cuáles son las funciones de la mente, no del cerebro? El pensamiento abstracto, la formación de conceptos universales, que enseguida lo voy a mencionar, la creatividad y el autoconocimiento. Sí, hoy en día, si algo le otorgan a las inteligencias artificiales generativas, es que son creativas porque generan texto, es que son creativas porque generan imagen, momento. Analicemos el modelo probabilístico y las redes neuronales que hay detrás y la capacidad de procesamiento del lenguaje natural que tienen las inteligencias artificiales generativas. Y perdón que se los diga, pero para conformar texto hay un algoritmo que le permite de manera probabilística, a partir de un proceso de entrenamiento a una IA generativa como un ChatGPT, y además de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, les permiten ir generando oraciones que están gobernadas por una sintaxis y una semántica de un lenguaje dado. Es decir, la capacidad de que pueda generar el texto, pueda generar la imagen o pueda generar partituras musicales está provista por el ingeniero, por el investigador, por la ingeniera, por la investigadora, ¿sí? Pero sí hay que reconocer, tienen la capacidad de aprender nuevas cosas bajo un proceso, yo diría semiautónomo, porque hay que entrenarlas. Y el autoconocimiento, bueno, el autoconocimiento habla de conciencia, perdón, pero la conciencia es otro elemento que no es posible todavía.
explicarlo de manera, yo diría, formal y sobre todo de reproducirlo en un computador. ¿Sí? Voy a decir algo chusco y no es que yo lo diga, lo dijo Vivek Wadhwa en algún momento, quien era el director de vinculación de Singularity University. En algún momento comentaba que cuando adquieran capacidad de conciencia propia, un concepto que incluso manejaba Roosevelt, decía Vivek Wadhwa, bueno, el día que se enteren las computadoras de lo que están haciendo, van a conformar sindicatos, van a pedir vacaciones, van a cobrar un buen sueldo. Y es la ventaja que ahora tenemos, entre comillas, aún y con toda inteligencia artificial, es que las máquinas no forman sindicatos, las máquinas no ocupan días de incapacidad, las máquinas no ocupan vacaciones, ¿no? Como tal. Entonces, estas funciones, ojo, el pensamiento abstracto, nuestros pensamientos, la formación de conceptos universales, nuestra creatividad y nuestra conciencia, filosóficamente no pueden reducirse a procesos meramente físicos o químicos, o al momento no se ha comprobado de esa manera, ¿sí? Hay un, hay un proyecto bastante atractivo que le recomiendo, Neuralink, de Elon Musk, donde están intentando precisamente aumentar las capacidades cognitivas cerebrales, a nivel cerebral. Pero bueno, es un buen intento, ¿no? Ahora, ¿cómo nuestra mente conoce la realidad? Lo voy a replantear de esta manera, o la pregunta la voy a replantear de esta manera. ¿Cómo un computador tendría que conocer la realidad para que a partir de estos procesos, si fuese capaz de hacerlos, el computador, por ejemplo, entonces sería capaz de ser inteligente y actuar como lo haríamos los seres humanos, y tener una conciencia, y tener creatividad, y tener imaginación, y tener libre albedrío? Si un computador o cualquier dispositivo programable fuese capaz de realizar estos dos tipos de percepciones para conocer la realidad, entonces estaríamos hablando que la inteligencia artificial ha logrado reproducir inteligencia en los computadores o dispositivos programables. La mente conoce la realidad a través de dos percepciones, dos procesos de percepción. La percepción sensible o sensorial, que es bien simple mencionarla. Utilizamos nuestros sentidos para poder extraer datos, información del medio donde nos desenvolvemos. Y entonces utilizamos la vista, el tacto, el olfato. Todos estos sentidos nos generan datos sensibles. Y estos datos sensibles entonces se los vamos a proporcionar a nuestro intelecto y a nuestra inteligencia, que son dos conceptos diferentes, ¿sí? A través de los sentidos podemos reconocer texturas, podemos reconocer olores, podemos reconocer, identificar colores, identificar objetos, pero viene el proceso de la comprensión del objeto. Un proceso es, estoy viendo al frente algo que tiene una pantalla, algo que tiene un teclado, algo que tiene una cámara pequeña, algo que tiene conectado un cable, y eso es lo físico que puedo detectar. Y después cuando estoy palpando esto que tengo enfrente, sé que es sólido, pero no he dicho que se trata de mi computador. Lo que he mencionado a través, o lo que he logrado a partir del proceso de percepción sensible, es enterarme que hay un objeto que ocupa un espacio, que tiene un color, que tiene un volumen, pero no he razonado todavía en este proceso de qué se trata. Y entonces viene el proceso de percepción inteligible. Y el proceso de percepción inteligible es el que nos permite ir más allá de las apariencias y alcanzar a comprender la naturaleza de las cosas. Esto que acabo de describirles, que tiene conectado un cable, que tiene una pantalla, que me estoy reflejando en la pantalla, que tiene teclado, a través de un proceso de percepción sensorial logré recolectar esas características que en el ámbito de la ontología se les conoce como accidentes de una sustancia. ¿Qué es una sustancia? Un objeto físico. ¿Cuáles son los accidentes de esa sustancia? La sustancia es el computador, y los accidentes de esa sustancia son las características, el color, el volumen, el peso, la masa, la estructura. Y entonces con esos datos que nos arrojan los sentidos, el intelecto, la mente, voy a hablar particularmente de la mente a través del intelecto, la inteligencia, logra razonar que se trata de un computador, y entonces logra inferir las posibilidades o funciones que nos ofrece el computador, ¿sí? Por ejemplo, al ver la imagen de un conglomerado de árboles,
número masivo de árboles, no solamente comprendemos el concepto de árbol, sino sabemos que ese conglomerado forma un bosque. Inferimos que se trata de un bosque, sin que en el recuadro que veamos o en el canvas que veamos diga, este es un bosque. No, eso lo inferimos a partir de lo que la percepción sensible y luego la percepción inteligible nos permite precisamente razonar. Y a partir de ello, bueno, hay algo bien importante. Fíjense todos estos conceptos para que después intentemos responder, uno, ¿qué es la inteligencia humana? Y dos, ¿cuáles son los alcances de la inteligencia artificial? Para lograr comprender la realidad a través de nuestra mente y cerebro, particularmente a través de la... ¿A qué me refiero con comprender la realidad? Bueno, saber que lo que ve uno enfrente es una verdad. Ese es un problema filosófico. Y lograr identificar que estamos en un sitio, en un contexto específico, y que somos una persona en particular y que estamos ahora, por ejemplo, en una conferencia. Bueno, a partir de ello, hay un conjunto de elementos esenciales para que a través de nuestra mente logremos entender la realidad o logremos comprender la realidad que vivimos. Conceptos universales. Los conceptos universales son las propiedades o características de los individuos, aquello que logramos a partir de la percepción sensorial identificar en cada uno de los objetos o personas que vemos. Por ejemplo, la triangularidad es un concepto universal filosófico. La triangularidad es un concepto que aplicamos a ese conjunto de figuras que poseen tres lados y conforman y tienen tres ángulos, conformando tres tipos de ángulos. La triangularidad es un concepto universal. El siguiente elemento para poder comprender la realidad a través de nuestra mente son las esencias. ¿Qué es lo que hace un triángulo que sea un triángulo? Lo que hace un triángulo que sea un triángulo es que es una figura conformada por tres lados. Si esta figura no estuviera conformada por tres lados y fueran cuatro, entonces no hablaríamos de un triángulo. Y entonces esa es la esencia, lo que hace que eso sea lo que es. Otro ingrediente para poder comprender a través de la mente la realidad son las formas. Y la forma es la estructura o organización de las cosas, de las sustancias y de sus accidentes. Por ejemplo, podemos ver una serie de triángulos, ¿verdad? Ahora en la pantalla. Y todos son triángulos, pero todos poseen una estructura diferente en función de los ángulos que conforman. Pero el concepto de triángulo, el concepto universal, aplica a cualquiera de estos 6 triángulos. Sin embargo, la forma y la estructura es muy particular en cada uno. Y entonces, en esencia, todos comparten la misma esencia. Todos son triángulos, pero las estructuras y las formas difieren. Nosotros, en esencia, todos somos seres humanos, pero en estructura y forma diferimos como tal. Para cerrar la presentación, después de toda esta serie de conceptos, de hablar de percepción sensible, percepción inteligible, ¿cuáles son los alcances reales desde la inteligencia artificial? Desde la experiencia que este les habla, ¿sí? Y de la posibilidad de haber estado, pues, aportando precisamente a esta área del aprendizaje de máquina. Estos son los alcances de la inteligencia artificial. Cuando nosotros queremos que el computador logre hacer predicciones, por ejemplo, del clima, o logre hacer predicciones de la posible evolución a partir de un conjunto de personas que se han infectado de un patógeno, de un bicho, y poder predecir si vamos a tener una epidemia o una pandemia, esto es es lo que alcanzó la inteligencia artificial. El aprendizaje en un computador se ha limitado a un proceso de aproximación funcional y un proceso de optimización de esa función. Y esta curva que ven aquí, que intenta, ¿verdad?, aproximarse a estos puntos, la usamos matemáticamente como una función de mapeo para poder hacer predicciones. Y lo que hay detrás de esa curva son matemáticas. Nosotros, para poder construir esa curva y a partir de esa curva logremos hacer predicciones, que la máquina aprenda a hacer predicciones. ¿Qué es aprender? Están viendo el proceso de aprendizaje de un computador, de manera como esta curva se va ajustando, ¿verdad? Esta línea se va ajustando cada vez que va cambiando su forma para aproximarse a estos datos. Eso es aprendizaje en una máquina. Y técnicamente le llamamos aproximación funcional, que va de la mano de un proceso de optimización, donde la optimización es bien simple entenderla. Oye, pues que esta curva se siga la forma, ¿sí?, de estos puntos que están en pantalla. Y entonces, bueno,
El aprender en un computador no se trata de un proceso de percepción sensible, no se trata de un proceso de percepción inteligible, no se usan esencias, no se usan formas, no se usa la conciencia, no se usa la voluntad ni el libre albedrío. Caray, se usan matemáticas para ajustar una curva. Les presento el modelo de una neurona artificial. Olvídense de neurotransmisores, olvídense de dendritas, de axones. Es simplemente una sumatoria del producto de pesos, perdón, es una sumatoria del producto de números reales comparado contra umbrales. Y entonces, este proceso que ven aquí, que no son más que multiplicaciones, lo que permiten es, dado, por ejemplo, una imagen, se genere, en el caso más simple, una recta, donde la recta separe los puntos de color azul de los puntos de color rojo. Y eso es clasificar. Olvídense de percepción sensible, de percepción inteligible. Olvídense de voluntad. No, no, no. Vámonos. Que multiplique, que sume y que ajuste la recta para que este espacio geométrico se divida en dos regiones, subregiones geométricas, de manera tal que los azules queden de un lado de la recta y los rojos de otro lado. Y volvemos a lo mismo, el aprendizaje máquina, tareas de clasificación. ¿Cómo hemos logrado que un computador clasifique? Hay diferentes técnicas de clasificación, otra vez ajustando curvas. Vean que esta curva que se está ajustando, lo que finalmente nos va a permitir es, por ejemplo, dado un tumor y sus respectivas características, oye, el tumor es maligno o el tumor es benigno. Y vamos a usar esta curva que quiero insistir, ¿qué es el aprendizaje en una máquina? Lo que ahora ven aquí, el proceso de ajustar esta curva, eso es aprender, perdón, eso es aprender desde la perspectiva de la ingeniería de modelos de aprendizaje máquina. Eso no es aprender desde la perspectiva de la filosofía y de cómo los seres humanos lo hacemos. Nosotros no empleamos este modelo matemático. Esto, no quiero ser injusto, esto ha llevado años al ser humano y diversos círculos científicos a intentar, a través del estudio de nuestro cerebro y de nuestra mente, le ha llevado a generar estos modelos matemáticos para que el computador pueda aprender y finalmente pueda razonar. Entonces, bajo esta inteligencia, quisiera terminar con lo siguiente. ¿Cuáles son los alcances de la inteligencia artificial? Hemos logrado, o perdón, han logrado círculos científicos generar modelos matemáticos que de manera muy eficiente y productiva nos permiten resolver problemas y les permiten a las computadoras presentar cierto tipo de capacidades de aprendizaje y razonamiento y si quieren también de cierto pensamiento abstracto, pero están muy alejados de la noción de mente que hemos elaborado el día de hoy. Muchas gracias. Doctor Antonio Viña, muchas gracias por su conferencia muy interesante. Muchos saludos, muchas felicitaciones por su conferencia y muchas preguntas que le haremos llegar debido a que ya tenemos aquí a nuestro siguiente conferencista, pero se las hacemos llegar y los contactos de quienes hicieron las preguntas para que nos haga el favor de retroalimentar. Muchas gracias. Te cedo el micrófono, Eduardo. Doctor, Gracias. muchas gracias y reconocerte la enorme pasión y esto que sabemos que es muy profundo, que nos estás transmitiendo, más allá del simple teclear la computadora, usarla. Ay, perdón, ya lo perdimos. Ya te vi, perdóname, doctor. Pensé que te había, pero agradecerte este gran ejercicio que nos has compartido. Creo que es muy valioso esta gran invitación a la reflexión. Te vamos a hacer llegar las preguntas. Lástima que el tiempo sea nuestro adversario en estas ocasiones, pero invitamos a toda la gente a que siga tus publicaciones, te siga a ti mismo. Estás en el Tecnológico Mario Molina y comentar que eres un referente en el tema de la inteligencia artificial. Gracias por compartirnos hoy tu ponencia. Vamos a darle entrada a nuestro siguiente conferencista. Te hacemos llegar la constancia de participación, maestro. Doctor. Muchas gracias.